La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. Le damos la bienvenida a la Semana Santa, una que quedará consignada en nuestras historias. Una Semana Santa a puertas cerradas, confinados en nuestras casas, pero con ello no quiere decir que le mermemos la intensidad, sino antes la vamos a vivir con la mayor profundidad posible. Es el Domingo de Ramos, el gran acontecimiento de la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y este acontecimiento marca el fin del periodo de Cuaresma y el comienzo de la Semana Mayor. ¿Y cómo no ligar este gran acontecimiento a lo que ya veníamos contemplando en nuestra reflexión en torno a que nuestro Señor Jesucristo no nos invita para que estemos prevenidos, sino que estemos preparados? Y ante este acontecimiento tan grande, Jesucristo entra a Jerusalén, sabiendo muy bien que no es la primera vez que Él va a Jerusalén. Pero ahora hay un acontecimiento muy especial que tiene que ver con la pasión, la muerte y eventualmente su resurrección. Muchos de nosotros aspiramos volver algún día a aquel lugar donde muchas veces hemos ido, donde muchas veces hemos transitado, pero efectivamente aquello que haya acontecido en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena, seguramente va a hacer que no volvamos a pisar los mismos terrenos de la misma forma como lo hacíamos antes. Démosle entonces la bienvenida a la Semana Mayor. Aspiramos nosotros también a algún día volver a caminar por nuestras calles, volver a habitar nuestros templos, volver a congregarnos en familia, en grupos de amigos, de creyentes, asociados, donde quiera que haya vínculo para que podamos volver a encontrarnos, pero con una claridad muy precisa en torno a lo que significa el encuentro. En este Domingo de Ramos, quisiéramos profundizar en 4 signos, porque como se darán cuenta, la Semana Mayor está impregnada de símbolos y signos. Y hoy vamos a hablar sobre 4 de ellos. Primero, el mismo Señor Jesucristo, quien entra como el Rey del universo. El segundo, el asno o el burro sobre el cual Él hace esta entrada. Tercero, los mantos que quienes lo recibieron tendieron en el camino. Y por último, los ramos de palmas y de olivo. Y allí profundizaremos lo que cada uno de estos detalles significa para el crecimiento de nuestra fe. Hoy, con esta simbología que nos acompaña también en el fondo, está nuestro Señor Jesucristo sacramentado, aquel que nos espera para que en la noche de Pascua podamos volver a sentir la alegría de contemplar la luz de la resurrección. Y comenzando entonces con nuestra reflexión y enseñanza del día de hoy. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en un asno. El primer signo, asno, que es signo de humildad, pero al mismo tiempo de la humanidad, para luego entender lo que es la vulnerabilidad. La humildad de aquel que después recibirá el título más grande, título de rey. Y de hecho, en muy pocas ocasiones se refiere a Jesucristo como rey, sino en aquel momento cuando se quiere hacer una profesión de fe, un reconocimiento único de lo que Él significa para la humanidad. Este animal que transitó por este callejón de honor, como hemos visto en estos días
como también hacemos reconocimiento de aquellos que están entregando su vida, haciéndoles callejón de honor, pero ellos son muy conscientes que efectivamente el que está obrando es el mismo Dios. Recibamos estos acontecimientos del tiempo presente como un signo para que crezcamos en humildad. Y si salimos triunfantes, jamás nos olvidemos de la humildad como el vehículo hacia la salvación. La humildad como el vehículo para la victoria definitiva, tal como lo estaremos experimentando en todo aquello que implique la celebración del día de Domingo de Ramos. Segundo, Jesucristo el Rey. Él es el pilar de nuestras vidas. Y cuando Él reconoce este título de Rey, sepamos con claridad que su propuesta de reino tiene que ver con justicia, tiene que ver con igualdad, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con perdón, tiene que ver con misericordia. Y aquellos que lo estaban aclamando, Rey del universo, efectivamente tenía una aspiración de un reinado que no siempre combina con la propuesta del reino que nos trae nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos que caemos en el gran peligro de buscar el triunfo para ver quién tiene la última palabra ante la pandemia, quién tiene la vacuna, quién tiene la solución, quién tiene el remedio, que jamás nos olvidemos que la propuesta, el verdadero triunfo, viene desde la humildad, y esta humildad compagina con aquello que nuestro Señor Jesucristo clama como el verdadero reino y el cual Él viene a promover entre nosotros. Con estos primeros dos signos, el primero del asno, el segundo de Jesucristo, el Rey del universo, entremos al tercero, que pocas veces nos detenemos en él. Porque cuando se habla de Domingo de Ramos, muchos nos fijamos en las palmas. Pero recordemos que aquellos que lo recibieron tendieron también en el camino los mantos. Y al tenderse los mantos, hay un símbolo profundo de aquel que arregla un altar, sabiendo que por encima estaba pasando el Cordero. Allí ya se empieza el camino de entrada a la Eucaristía, el camino de la pasión, la muerte y la resurrección, el sacrificio por excelencia que parte en dos la historia de la humanidad. Y este gran sacrificio, de manera inconsciente, ellos están tendiendo los mantos en el camino, reconociéndolo, aunque en el momento todavía no era tan claro, como el Cordero, aquel que es víctima, es el sacerdote, es el altar, como decimos en la plegaria eucarística. Y de esta manera, Jesucristo el Cordero sin mancha, hoy quiere caminar sobre nuestras vidas. Nos invita para que abramos nuestros corazones y tendamos delante de Él lo que somos, para que Él pueda transitar por nuestras vidas y que Él abre el camino y que este camino efectivamente nos conduzca a la salvación. Nos conduzca no solo al Calvario, sino que desde el Calvario nos indique el camino hacia aquello que vence la muerte, vence el pecado por la sangre del Cordero, que luego se transforma en el gran misterio de la resurrección gloriosa. Vamos a elevar nuestra plegaria a Jesucristo de la Divina Misericordia, de cuyo corazón brotó agua y sangre, y este brote de agua y sangre es la fuente de esta misericordia, la realeza que Él mismo aspira, invitándonos también para que abramos nuestros corazones para que la misma misericordia llegue a muchos otros. En este domingo tan especial, Domingo de Ramos, pidámosle desde su infinita misericordia
para que nos ayude a contemplar su grandeza y que humildemente nos conduzca hacia el reino celestial. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza, Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte: Jesús misericordioso, en ti confío. Recordemos que en esta gran fiesta se conjugan otros dos elementos: la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, como también su pasión. Y por ende el toque de rojo, que significa la pasión de la sangre del Cordero, cuyo sentido acabamos de entender desde los mantos que se tendieron por el camino. Y con ello invito para que ahora profundicemos en el cuarto signo de Domingo de Ramos. Y preciso tiene que ver con ramos de olivo y de palma, que son signo de esperanza. Y nosotros se nos invita para que empecemos a ir más allá que aquella planta que cada año levantamos para ser bendecida. El primer libro de Reyes, capítulo 6, recordemos que cuando Salomón construyó el templo para nuestro Señor Jesucristo, y entrando en el lugar más sacro, quiso resaltar algunos elementos, como es el baño de oro que él utilizó para adornar el lugar más sagrado. Luego utilizó madera de olivo, recordando que el olivo no solo servía para producir aceite, para sacar las ramas, sino también servía de madero, un madero fino. Y también allí en el templo de Jerusalén, Salomón ya había colocado palmas en las entradas, como signo de acogida, pero al mismo tiempo como signo de comunión. ¿Cómo olvidar que tradicionalmente en la Sagrada Biblia hay unos elementos tan comunes como es el vino, el trigo y el olivo, y son mencionados de manera constante desde el comienzo? Si entramos a leer el libro de Génesis capítulo 8, versículo 11, recordemos que en el diluvio, cuando todos estaban confinados, la familia de Noé, igual que todos los demás animales de la naturaleza, para recibir la buena noticia, Noé abrió la ventana del arca y soltó una paloma. Y la paloma salió. En la primera salida no regresó con buena noticia. Pero luego cuando la volvió a soltar, la paloma volvió con un ramo de olivo en su pico. Y trayendo este ramo de olivo, era el mensaje de la buena noticia, que efectivamente ya las aguas se iban bajando y estaban en la víspera de una nueva vida. Qué bueno que en esta celebración estemos atentos a que se asome esta paloma que tanto esperamos.
y que con el ramo de olivo en su pico podamos recibir la buena noticia que efectivamente el peligro ya no está más. Cuando Zacarías, siguiendo con el libro del Antiguo Testamento, cuando tuvo una gran visión, y en esta visión entra a dialogar con un ángel, estamos hablando del libro de Zacarías, capítulo 4. Él tiene una visión, y en esta visión alcanza a vislumbrar un candelabro. Seguramente muchos de ustedes, y ahora en Semana Santa, tal vez el Jueves Santo, veremos la presencia del candelabro, que era un signo entre la comunidad judía, y por lo general trae 7 brazos. Los 7 brazos tienen forma de una planta de olivo, y donde las ramas de cada uno de los olivos también está bañado de aceite, aquel aceite que ayuda para que pueda alumbrar la mecha que acompaña cada uno de los brazos del candelabro. Y junto a esta visión que aparece en el capítulo 4, dice Zacarías que allí aparecían 2 palmas, y él procede a preguntarle al ángel, ¿qué significa este candelabro? ¿Qué significan las 2 palmas? Y se le contesta con mucha claridad, que las 7 llamas simbolizan la vista de Dios. Las 7 llamas es la plenitud de la visión de Dios, quien todo lo ve. Y luego le dice, y las 2 palmas de olivo, o las 2 ramas de olivo, que alcanza a ver a la derecha y a la izquierda, simboliza los 2 ungidos. Y los 2 ungidos, tal vez nos preguntaremos quiénes son. Y ello implicaría trasladarnos del libro de Zacarías al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 19. Habla de las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, las cuales se habían separado durante un tiempo, pero a través del misterio de aquel que entra hoy como Rey del universo, el Cordero de Dios, dice Ezequiel 37, versículo 19, que los 2 pueblos ungidos serán congregados para conformar un solo pueblo. La Semana Mayor, además de restaurarnos del pecado y de la muerte, también tiene como propósito de congregarnos como un solo pueblo, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Y de esta manera empezamos entonces a encontrar elementos bastante profundos de aquello que significa la hoja de una palma, la hoja del olivo. Y termino con la siguiente invitación. Qué bueno que pudiéramos profundizar en la lectura de la Biblia, para que podamos encontrar en las ramas de los olivos unas cualidades que el mismo Dios quiso que desde el comienzo nos acompañaran, así como nos acompañan al comienzo de la Semana Mayor, y con las mismas ramas comenzaremos de nuevo el periodo de Cuaresma del año litúrgico, que empezaremos de nuevo para iniciar el periodo de Cuaresma. Si leemos el libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 8, vemos una parábola interesante, donde aquel que entró a gobernar después de Abimelech, que se llama Jotán, reconociendo que Abimelech le había fallado a Dios, él coloca delante de su pueblo el siguiente ejemplo. Acuérdense de aquello que pudo haber sucedido entre tantas plantas del universo, y donde se tenía que buscar un árbol que asumiera la tarea de ser rey entre los demás árboles. ¿Y qué árbol del bosque escogieron ellos en el primer lugar, si no fue el árbol del olivo? Y desde este momento, ellos empiezan a encontrar en este árbol que hoy utilizamos un significado bastante profundo, de un árbol que ante los ojos de los hombres tal vez no significa nada,
Así como Dios eligió al pueblo de Israel, nos elige a nosotros hoy. No es un árbol que se eleva demasiado a lo alto como harían los cedros de Líbano. Tampoco la parte más importante de este árbol no está sobre superficie de la tierra, sino que está por debajo, en las raíces, que permite que inclusive en los lugares más remotos no solamente sobreviva, sino que también permita que siempre se mantenga nutrido del aceite. Y este aceite del olivo, que era tan importante para el pueblo de Israel, para iluminar sus casas, lo utilizaban para las lámparas, utilizaban el mismo aceite para la cocina, para proteger la piel, para la elaboración de jabón, para lavar todo en cuanto quisieran, como también para sanar las heridas. Recordemos que inclusive en el Nuevo Testamento se nos habla del buen samaritano, quien lavó las heridas de aquel hombre que había caído, no solo con el vino, sino también con aceite de oliva. Pidámosle al Señor en este día que Él, mediante este signo que externamente vemos, nos ayude a sanar las heridas de nuestros corazones y nos conceda humildad para que tengamos cabida en la nueva Jerusalén. Inclinemos nuestras cabezas para la oración y la bendición final. Señor Dios Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú nos has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.